Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así: dos grandes placas de cobre paralelas están a 5.0 centímetros de separación y tienen un campo eléctrico uniforme entre ellas. Ver figura. Un electrón se suelta desde la placa negativa al mismo tiempo que un protón se suelta desde la placa positiva. Desprecie la fuerza de las partículas entre sí y encuentre la distancia desde la placa positiva cuando se pasan entre sí. Entre paréntesis, le sorprende saber que no es necesario conocer el campo eléctrico para resolver este problema. Ahí está la respuesta a la cual tenemos que llegar: 27 micrómetros. Ahí está la figura, pues que ya la vamos a trabajar, no sin antes pues tener, digamos, que identificar lo siguiente. Número 1, estamos estudiando pues partículas cargadas dentro de un campo eléctrico uniforme, ya sea electrones o protones. Número 2, cuando existe movimiento pues tenemos que recordar la parte cinemática, y en este ejercicio pues solamente se da en una dirección, eje X, recordando las expresiones algebraicas que vamos a utilizar, que vienen de tres ecuaciones diferenciales. Con la diferencia que estas expresiones algebraicas vamos a hacer un cambio en la parte número 3, el cambio en la aceleración. Todas las aceleraciones que están en esas expresiones algebraicas las vamos a sustituir por campo eléctrico, por la carga de la partícula dividida entre la masa de la misma. Ese es el cambio que vamos a hacer para poder resolver este problema, pero tenemos que identificar esto para poderlo plantear, para poder ejecutar y por último evaluar. Entonces vamos a la solución. Para ello pues ahí tenemos dos placas paralelas cargadas, una placa positiva y la otra placa negativa, separadas a una distancia de 5 centímetros. Dentro de esas placas hay un campo eléctrico constante que el problema no me lo da. Dice ahí el ejercicio que se libera o se suelta un electrón, ahí lo tenemos en pantalla, desde la placa negativa. Como es un electrón y la placa negativa con respecto, ¿verdad?, al electrón, la placa el electrón también es negativo, carga negativa, que va a generar ahí, por la ley de Coulomb, una fuerza eléctrica repulsiva. Por eso que aparece ahí hacia dónde va la fuerza eléctrica, ¿verdad?, que le hace la placa negativa a ese electrón. Dice también el ejercicio que en el mismo instante un protón que tiene carga positiva se libera de la placa positiva. Positivo con positivo, es la placa positiva le va a generar al protón una fuerza eléctrica repulsiva, y esa sería la dirección donde va la fuerza eléctrica de cada una de las partículas en que los objetos o las partículas tendrían que moverse. Entonces veamos una pequeña animación para poder plantear el ejercicio y después lo podamos resolver. Bueno, le damos movimiento, cada una de las partículas recibe una fuerza repulsiva, ¿verdad?, y cuando por ahí se encuentran entre sí, ahí el problema me dice que no hay que considerar las fuerzas eléctricas que se dan o se generan entre esas dos partículas. Dice que cuando se encuentran me piden que determinemos la distancia desde la placa positiva hasta donde el lugar donde se encuentran, o el ejercicio dice se une, pero en realidad se encuentran. Ahora sería acá esta distancia X medida desde la placa positiva para el protón. Entonces, tomando esta distancia de 5 centímetros y desde la placa negativa al electrón, la distancia que se movería el electrón sería 5 centímetros menos la distancia X que se movería el protón, ¿verdad? La distancia esta de la placa negativa al lugar donde se unen o se encuentran sería la distancia de 5 centímetros menos la distancia X que se movió el protón. Entonces lo que me pide el ejercicio es que determinemos esta distancia X que aparece acá. Entonces ya tenemos representado lo que va a suceder y ya tenemos medido con respecto a la placa positiva la distancia X, el cual se movió el protón, y la distancia 5.0 centímetros menos X, la distancia que se desplazó el electrón medido desde la placa negativa. Entonces vamos a considerar estos datos para poderlos tener presente y vamos a plantear el ejercicio para resolverlo.
Con el protón, ¿verdad? La velocidad inicial es 0 porque me dice que se suelta. La masa del protón, que es constante, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. La carga del protón, que es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. En el caso del electrón, como también me dice que se libera en el mismo momento, su velocidad inicial es 0. La masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y la carga del electrón, como vamos a trabajar en magnitudes, porque ya se toma el signo cuando consideramos la fuerza eléctrica, va a ser igual a 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. La misma carga que en este caso pues el protón. Entonces, ¿qué nos pregunta el ejercicio? Aquí está en pantalla. Nos piden que encontremos la distancia desde la placa positiva cuando se pasan entre sí. Cuando se pasan entre sí. Entonces, si podemos observar la figura, me piden la distancia X desde la placa positiva al lugar donde pasan entre sí. Entonces, eso es lo que me están pidiendo, la distancia X. Entonces, para ello, vamos a analizar por separado las dos partículas y después vamos a tomar en cuenta qué es lo que comparten o cuál es lo que, digamos, en las dos partículas hay común. Entonces, veamos primero al protón. Vamos a estudiar primero el protón. Vamos a utilizar también el marco de referencia relativo, es decir, que le vamos a colocar el marco de referencia a cada partícula, el marco de referencia relativo. Y para el protón va a ser nuestro marco de referencia hacia la derecha positivo. Repitiendo, vamos a utilizar el marco de referencia relativo colocado a la partícula, positivo para la derecha. ¿Qué expresión algebraica vamos a utilizar? Bueno, aquella expresión algebraica donde me involucre la posición, la velocidad y el tiempo para poder ir viendo, ¿verdad?, cuáles son las, en este caso, las comparaciones que vamos a hacer con el electrón. Entonces vamos a utilizar esta expresión algebraica que vimos al inicio. La posición final del protón menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial del protón por el tiempo, más menos, ya vamos a definir qué signo va a tener la aceleración, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué posición inicial va a tener el protón? Si le colocamos nuestro marco de referencia justamente cuando inicia el movimiento, sería 0. ¿Qué distancia final va a tener el protón? Según nuestro marco de referencia, va a tener una distancia X. ¿Qué velocidad inicial lleva el protón? El ejercicio me dice que se libera, su velocidad inicial es 0. 0 por el tiempo 0, nos quedaría así. Y el signo positivo de la aceleración, porque vamos en dirección de la fuerza eléctrica. Entonces la aceleración va a tener la misma, en este caso el mismo signo de la fuerza eléctrica y de acuerdo a nuestro marco de referencia que es positivo para la derecha. Entonces nos quedaría así esta expresión algebraica, solamente haciendo un recordatorio. La posición final del protón es X, la posición inicial es 0, su velocidad inicial es 0, por el tiempo nos va a dar 0, más el signo por la dirección de la fuerza eléctrica, que en este caso pues coincide con nuestro marco de referencia positivo a la derecha, 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la expresión me quedaría así, X, que es lo que me está preguntando el ejercicio, es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué cambio es el que vamos a hacer acá? Lo que vimos en la parte de identificar, cambiar la aceleración por el campo eléctrico, la carga en este caso del protón, dividido entre la masa del protón, nos quedaría así. X medido con respecto a la placa positiva va a ser igual a 1/2 del campo eléctrico generado por las placas paralelas por la carga del protón, Q sub P, dividido entre la masa del protón, M sub P, y multiplicado por el tiempo, en este caso por el cuadrado. En este caso sería el tiempo del protón al cuadrado, pero ya vamos a ver que el tiempo es algo en común que tienen las dos partículas. Y voy a dejar esta expresión acá porque ahora voy a trabajar la otra partícula que sería el electrón. Trabajamos el electrón y también utilizando el marco referencia relativo colocado a la partícula. Como la partícula electrón se mueve para la izquierda, le vamos a colocar un marco de referencia
a la partícula, positivo para la izquierda, y aquí lo estamos digamos etiquetando. Positivo para el electrón cuando se mueve para la izquierda, marco de referencia relativo. Entonces, ¿qué expresión vamos a tomar en consideración con respecto al electrón? La misma que utilizamos para el protón. Posición final del electrón menos la posición inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué distancia final recorre el electrón respecto a su placa? En este caso la placa negativa sería esta distancia que hemos marcado aquí, 5.0 centímetros menos x. ¿Qué distancia inicial recorre el electrón? Sería 0. La velocidad inicial va a ser 0 porque así me dice el ejercicio, y positiva la aceleración porque en este caso va la fuerza eléctrica en dirección a nuestro marco de referencia que hemos colocado ahí. Entonces, al sustituir nos quedaría así: distancia final 0.05 metros pasados los centímetros a metros. Creo que no hay ningún problema con esa conversión, menos, en este caso, menos x, que sería toda la distancia que recorre el electrón respecto a la placa negativa, menos la posición inicial del electrón, que es 0, relativo a su marco de referencia, verá, respecto a su marco de referencia, en este caso que estamos utilizando el relativo, igual a la velocidad inicial, que es 0, porque así me dice el ejercicio, más por nuestro marco de referencia, que ya lo explicamos, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nos quedaría entonces de esta forma: la distancia total que recorre el electrón respecto a la placa negativa, 0.05 metros menos x, igual a un medio de la aceleración por el tiempo del electrón al cuadrado. Vamos a sustituir ahora la aceleración que siente el electrón. ¿Cuál es la aceleración? El campo eléctrico por la carga del electrón dividido entre la masa del electrón. Nos quedaría así: la distancia total 0.05 metros menos x, igual a un medio del campo eléctrico por la carga del electrón, Q sub E, dividido entre la masa del electrón por el tiempo al cuadrado. No hemos colocado acá el tiempo del electrón porque así podemos ver las dos expresiones, ¿verdad? Esta x que tenemos aquí del electrón es la misma x que tenemos aquí del protón. El tiempo que le tardó el protón en llegar a esa distancia es el mismo tiempo que le tardó el electrón recorrer toda esa distancia. Entonces tenemos dos expresiones algebraicas con dos incógnitas. Significa que lo podemos resolver. Pero entonces, ¿qué es lo común que comparten acá esas dos partículas? Es el tiempo. El tiempo que tarda el protón va a ser el mismo tiempo que emplee el electrón para llegar a esa distancia respecto a la placa negativa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a igualar tiempos. Vamos a despejar el tiempo de esta expresión del protón, vamos a despejar el tiempo de esta expresión del electrón y después vamos a igualar para encontrar esa distancia x que me pide el ejercicio. Entonces, despejando el tiempo de la expresión del protón, creo que no hay ningún problema en el álgebra que vamos a aplicar acá. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a este x, la masa del protón está dividiendo, pasa a multiplicar, y el campo por la carga del protón está multiplicando, pasa a dividir. Me quedaría así: 2 veces la masa del protón por la distancia x sobre el campo eléctrico por la carga del protón. Eso va a ser igual al tiempo al cuadrado. Entonces vamos a igualar en este caso pues tiempos al cuadrado. Hacemos lo mismo en esta expresión del electrón y vamos a despejar el tiempo al cuadrado para después comparar esos tiempos. ¿Qué está haciendo este 2? Dividiendo, va a pasar a multiplicar a esta expresión. La masa del electrón está dividiendo, va a pasar a multiplicar a toda esta expresión. El campo y la carga están multiplicando, van a pasar a dividir. Al despejar me quedaría así: 2 veces la masa del electrón, factor de 0.05 metros menos x. Todo eso dividido entre el campo eléctrico de las placas paralelas multiplicado por la carga del electrón, y eso va a ser igual al tiempo al cuadrado. Despejamos los tiempos al cuadrado y ahora los vamos a igualar. Entonces igualamos esas dos expresiones, nos quedaría así: 2 veces la masa del protón por x dividido entre el campo eléctrico por la carga del protón va a ser igual a esta expresión: 2 veces la masa del electrón, factor de 0.05
metros menos X dividido entre el campo eléctrico por la carga del electrón. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a empezar a eliminar y a reducir esa expresión algebraica. Nuestra incógnita sería X. Este 2 que está acá lo podemos mandar a dividir a la otra expresión, y al dividir se nos cancelaría con este 2, o mandar a dividir este 2 que tenemos acá, pasaría a dividir acá y se nos cancelaría. Entonces matemáticamente podemos eliminar este 2 con este 2 que tenemos ahí, y lo hacemos. ¿Qué más? Bueno, como el campo eléctrico de las placas paralelas es el mismo para ambas partículas, entonces yo puedo eliminar este campo eléctrico que tengo acá con este campo eléctrico acá. Al despejar este campo eléctrico pasa a multiplicar y se cancelaría con este campo eléctrico. Bueno, hagámoslo y creo que no hay ningún problema, pero para la parte algebraica que estamos utilizando. Eliminamos campo eléctrico, y en la otra parte que podemos eliminar serían las cargas de cada una de las partículas. Ya que estamos tomando su valor absoluto en el caso del electrón, entonces las cargas van a ser iguales en magnitud. Entonces también las podemos eliminar matemáticamente, ya sea mandando una a multiplicar, ¿verdad? O en este caso pues la del protón o la del electrón. Las eliminamos, y al hacer esas eliminaciones del 2, del campo eléctrico y de la carga de cada partícula, la expresión nos quedaría así: la masa del protón por X va a ser igual a la masa del electrón por, o factor de 0.05 metros menos X. Entonces esta es la expresión que al final vamos a utilizar de acuerdo a todo lo que hemos eliminado o simplificado. Vamos a trabajar acá, y ahora vamos a despejar para poder encontrar el valor que tiene ese X, que sería la distancia de la placa positiva al lugar donde se encuentran esas dos partículas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, procesos algebraicos sencillos. Vamos a mandar a dividir en este caso la masa del electrón que está multiplicando a todo este término, lo vamos a mandar a dividir al otro lado. Me quedaría así: masa del protón por X entre la masa del electrón va a ser igual, ya no es necesario utilizar ahí el paréntesis porque ya no está multiplicando con nada, o sería 1 y ahí no hay ningún problema. Me quedaría 0.05 metros menos X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en este caso pues para agrupar términos comunes, esta X que está acá es la misma X que tenemos acá, entonces vamos a mandar esta X que está restándose al otro lado de la igualdad con signo positivo. Nos quedaría así: masa del protón por X entre la masa del electrón, más, porque pasa con signo contrario, más la distancia X, va a ser igual a 0.05 metros, que sería la distancia de separación entre las placas. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a sacar factor común, que sería X. Al sacar factor común nos quedaría así: X factor de la masa del protón entre la masa del electrón más 1. Y ya hemos sacado factor común, la distancia X. Va a ser igual todo eso a 0.05 metros. Recordad que estos son metros. Ahí ya le vamos a colocar las unidades. ¿Qué vamos a hacer ahora? A despejar X. Todo lo que está dentro del paréntesis está multiplicando. Va a pasar a dividir al despejar, en este caso la distancia X, y nos quedaría así: X va a ser igual a 0.05 metros dividido entre la masa del protón entre la masa del electrón más 1. Y ahora estamos listos para evaluar y poder encontrar numéricamente esa distancia. Al evaluar nos quedaría así: X va a ser igual a 0.05 metros dividido entre factor de la masa del protón 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos dividido entre la masa del electrón 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos más 1. Entonces los kilogramos se van con los kilogramos, hacemos lo que está en el denominador primero, hacemos esta división, le sumamos 1 y por último hacemos nuestra división para garantizar que la calculadora que utilicemos nos dé el dato confiable. Pero al utilizar la calculadora y esperando que no nos equivoquemos, la distancia X va a ser igual, todavía lo podemos reducir a esto para, ¿verdad?, lo que estaba en paréntesis ahí, poder comprobar que da todo esto, 0.05 metros dividido entre 1834.15038, utilizando ahí hasta bastantes cifras significativas.
al hacer la división, entonces ahora nos quedaría que la distancia X va a ser igual a 2.73 por 10 a la menos 5 metros. Y ahí encontramos la respuesta a este ejercicio. Para poder llegar y decir pues que coincidimos con la nomenclatura de la respuesta de este ejercicio, que si hacemos un recordatorio nos daba de 27 micrómetros. Bueno, entonces ahora vamos a hacer eso. Vamos a mover este punto decimal hacia la derecha, vamos a correr un punto y le sumamos acá un dato pues al exponente. Si corremos un punto a la derecha, le tenemos que sumar en este caso negativo a este exponente. Entonces nos quedaría, si corremos un punto a la derecha, que 2.73 por 10 a la menos 5 metros es equivalente a 27.3 por 10 a la menos 6, menos 5 menos 1 menos 6. Entonces aquí tenemos esta expresión para que después podamos sustituir esta potencia de 10, que es 10 a la menos 6, es equivalente a micro. Entonces la distancia total va a ser igual a 27.3 por 10 a la menos 6 metros, o la distancia es equivalente a 27.3 micrómetros. Y aquí llegamos a la respuesta del ejercicio con, digamos, una cifra significativa más según como el ejercicio pues nos representó la respuesta. No hay ningún problema si dejamos la respuesta con una cifra significativa más. El entero nos pegó 27. En este caso pues la respuesta a la que llegamos es igual, o X igual a 27.3 micrómetros. Y con esto resolvimos el problema de movimiento de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico uniforme, que en este caso pues eran dos partículas moviéndose en una línea. Esperando pues que se haya comprendido, de que sea de utilidad. Saludes y bendiciones a todos.